Buenas tardes, mi nombre es Alitzamanta Urregolazo, soy perteneciente al programa de Economía. Actualmente estoy viendo una de las materias que es Pensamiento Económico con el docente Jesús Casadiego. Entonces el tema que quiero exponer el día de hoy es cómo se emplea la política monetaria en Colombia. Entonces, la política monetaria proviene del Banco de la República, que es el banco central actual que maneja Colombia para las deudas del Estado. Entonces, eh, ¿qué pretende, esta instrumentación? Lo que pretende es como mantener el equilibrio de la inflación y para esto ellos se basan en unas subastas de operaciones que son llamadas repo, que es para suministrar la liquidez al sistema bancario, otorgando créditos y en ocasiones a plazos mayores o de un día, a un día o en plazos mayores. Entonces, ¿qué pretende esto? Con el objeto de que el indicador bancario de referencia a un día esté cerca de la tasa de interés de política que fijó. Los bancos respaldan estos préstamos con título principalmente de deuda pública, con pacto de recompra según el plazo acordado o estipulado. Entonces, la política monetaria tiene como objeto mantener una tasa estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto del empleo. Entonces, digamos que uno de los temas que yo quería tocar es el indicador de la estructura social, pobreza y desigualdad. ¿Cómo afecta la política monetaria de Colombia? Digamos que, ya que transcurrieron estos años, que hubo pandemia, que actualmente está la guerra de Ucrania, la inflación se ha subido un montón. Entonces, en mi respecto, creo que la inflación ha afectado este tema de la desigualdad y de la pobreza. Bueno, expertos del Fondo Monetario Internacional afirmaron que la inflación en las principales economías de América Latina es la más alta en 15 años después de haber sufrido dos impactos, como lo mencioné anteriormente, el de la pandemia y el de la guerra de Ucrania. La inflación se aceleró en partes como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y debido a esto inicialmente el aumento de los precios de alimentos y la energía, la política monetaria y el ajuste de los salarios, así como la recuperación de la demanda luego de la pandemia. Entonces acá, como podemos observar en la imagen, vemos como Latinoamérica es uno de los más afectados, y esto lo dice en estudios, en desigualdad y en pobreza. Bueno, que conlleva a que este déficit altere o suba los índices de pobreza y los índices de pobreza y desigualdad, la falta de educación, los conflictos bélicos y violencia, efectos del hambre, bajas condiciones sanitarias, economía catalogada como libre mercado y desigualdad. Entonces, esto es lo que causa que la inflación haya subido. Bueno, hay dos tipos de pobreza que actualmente vivimos, y es la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza monetaria? Mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir las necesidades básicas. Bueno, hay 5 ciudades que en Colombia nos tocan mucho, que es Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Cúcuta y Valledupar.
Hay pobreza monetaria. La pobreza monetaria se divide en dos, en pobreza monetaria solita y pobreza monetaria extrema, que es ya cuando una persona reside en un hogar pero no le llegan los recursos suficientes para garantizar la alimentación básica de 2.100 calorías al día. Cada uno de sus miembros, además de los gastos básicos como una vivienda, servicios públicos y vestimenta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tocando? Es que la inflación ha generado la subida de precios en todos los alimentos. En todos los alimentos, los precios de las materias primas y las importaciones fueron principalmente impulsadores de la inflación. Y los datos apuntan a que estos desempeñan un papel más importante en la región que en las economías avanzadas. Entonces, eso es lo que nos toca. Eso es digamos que tiene implicación con la política monetaria, porque de algún modo el control de inflación en estos momentos no existe. Vamos a seguir mirando las diapositivas. Mira, más de 7.47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 al mes, es decir, viven en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos no les alcanza para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de salud. La cifra realmente es crítica, está en línea con lo que se esperaba, pero muestra un choque con un costo social tremendo para el país. Y la pobreza multidimensional. Mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar distintas a la carencia de ingresos. Por otro lado, la noción multidimensional define la pobreza como ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos capacidades necesarias para el desarrollo de cada persona. Entonces, el índice de la pobreza se mide en las condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud y las condiciones de la vivienda y servicios públicos. Digamos que el Pacífico es una de las regiones más tocadas del país y siempre, digamos, en los medios de comunicación muestran como lo más bonito, pero no muestran lo que hay detrás. Entonces yo creo que, digamos que esto ha tocado mucho, este índice de inflación ha tocado mucho y se ha inmiscuido en este tema demasiado porque realmente ahorita es incomparable una libra de carne, una libra de pan, una libra de carne, el pan subió de hecho muchísimo, entonces digamos que se ha tenido el descontrol por parte de este gasto público que surgió después de la pandemia. Y bueno, digamos que estos fueron algunos programas que se hicieron para mitigar la pobreza, pero digamos que en estos momentos o en estas alturas, digamos, ya han quitado muchos porque pues eran mientras estábamos pasando, digamos, por esta coyuntura y ya hoy en día pues igualmente todas las familias están siendo afectadas por por la pobreza, por la falta de recursos y por la inflación. Gracias, espero que haya sido de su agrado este tema. Mil gracias, profe, que estés muy bien. Este tema lo desarrollé sola, profe, porque no encontré un compañero. Mi compañero no me habló, entonces lo decidí hacer sola. Mil gracias.